Hola, hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes. Gracias a cada uno de ustedes por estar en este espacio Asiento Extra a través de 92.3 FM. Es un placer que usted nos pueda acompañar en este espacio, en esta tarde lluviosa, acá en la gran área metropolitana. El día de hoy son... ¿Qué día estamos hoy, don Barley? Ya no sé ni qué día estamos. ¿Cómo estás, Aarón? ¿Todo bien? Bien, con un poco aquí de agua, pasados por agua, ¿verdad? Sí. Pues sí, se va rápido el mes. ¿Qué fecha estamos hoy? 24 de marzo. Bueno, pucha. Ya en 2 semanas es la Convención de Liberación. Sí, ya se viene el único partido que va a tener... pues abierta la posibilidad a la población que escoja candidato. Parece. Sí. Pareciera. No, pero no hay otro, sí. No sé, de momento no. Y el gobierno ya anunció candidato, ¿no? No, todavía falta. Es que estaba viendo la purruja y no. Bueno, no sé. Bueno, pero parece que hubo como una suerte de plaza pública un día de estos. Pero bueno, sí. Vamos en esta edición especial de Asiento Extra. Tenemos siempre un minuto como de resumen político. ¿Qué ha pasado en política? Sí. Bueno, en política, tal como mencionábamos, aún no se define el partido de gobierno. Sí. La semana anterior, pues hubo una manifestación que alguna gente calificó como una plaza pública. Eso es criterio de algunas personas, muy respetable, evidentemente. También parece que uno de los partidos que aspira a ser uno de los taxis del chavismo, el partido Motiva. El del Jaguar. El del Jaguar, precisamente. Está complicado de que se pueda inscribir. Está feo, como dicen. Sí, está que le cuesta. Sí. Y bueno, en 2 semanitas tenemos la Convención de Liberación Nacional, a nivel nacional. Pero también creo que el Frente Amplio dijo que sí va a elegir el candidato, ¿no? Sí. Eso lo definen es en agosto. Sí. Bueno. Ok. Así está el acontecer político electoral. Todos los lunes tenemos este espacio y el día de hoy nos acompaña otra de las figuras de Liberación Nacional que pues aspira a ser el candidato de los verdiblancos de cara al proceso del año 2026. En esta ocasión nos acompaña don Álvaro Ramos. Don Álvaro Ramos Chávez, precisamente, que era ya el último precandidato liberacionista que faltaba que estuviera en este espacio. Don Álvaro, más bien le agradecemos pues el espacio, ¿verdad? El tiempo que ha sacado para estar aquí con nosotros aquí esta tarde. Don Álvaro, pues, oiga, don Álvaro, usted sabe que don Álvaro pegó 800 puntos en el examen de admisión de la UCR. ¿Nombre? Sí, el hombre, usted lo ve ahí, pero... 800. También fanático de Star Wars. Le encantan los videojuegos. Ajá. O sea, está bien apuntado, digamos. Bueno, bien. Pero es que está joven. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuánto le calculas? No sé, yo soy muy malo calculando. Sí, bueno, eso sí. Pero, ¿sabes? Previo, antes de ya entrar a fondo con don Álvaro, sí. 7003-1234. 7003-1234 es nuestra línea del día de hoy. Por favor, mensajes de texto o audios, evidentemente aquellos que no sean adecuados, pues ni siquiera los vamos a pasar. Pero 7003-1234. Sí, y antes de que don Álvaro, pues obviamente nos dé su bienvenida acá, hay que decir un poquito, ¿verdad? Bueno, don Álvaro es economista de la UCR y tuvo la oportunidad de sacar un doctorado en la Universidad de Berkeley, en California. Ok. Además, bueno, en su paso por la función pública, don Álvaro fue director general de Hacienda en el gobierno de Laura Chinchilla. Después fue investigador del Banco Central y de ahí, en el 2015, creo, si mal no recuerdo, él fue superintendente de pensiones. Todo un tema, el tema de pensiones. Hay que preguntarle de pensiones a don Álvaro, ¿verdad? Y bueno, ya después se fue a hacer carrera privada y resulta que Rodrigo Chávez lo llamó. ¿Queda presidente en la caja? Estuvo muy poco tiempo, realmente, como 3 meses y medio, por ahí, 4 meses, bueno. Don Álvaro, ya hemos hablado mucho. Sí, ya hablamos mucho. Don Álvaro, bienvenido, más bien. Muchas gracias por estar aquí. Por favor, don Álvaro. ¿De cuál todos los temas me introdujo? Ahora no sé cuál. Don Álvaro, ¿por qué anda el cubo ahí, Rubik? Bueno, es un juguete que siempre me ha relajado mucho, lo hago desde que era adolescente y pues de alguna manera
Si bien más que nada lo veo como un juego, para esta campaña lo hemos pensado mucho, que los problemas de Costa Rica, nosotros ya tenemos todos los bloques o todas las piezas para armarlo. Es simplemente que necesitamos la capacidad de armarlo. En ese cubo Rubik, don Álvaro, ¿cuál es el lado que está más difícil de resolver? ¿Cuál es el principal problema país que usted considera que tiene que resolver en caso que llegue a la presidencia de la República? Sin duda, el de seguridad. La seguridad ciudadana es la base de todos los demás. Si no hay seguridad ciudadana, cuesta muchísimo que las comunidades se unan para resolver los problemas, porque cunde la desconfianza. Donde hay inseguridad, la gente desconfía los unos de los otros, y la única manera de ir resolviendo los problemas es que confiemos entre nosotros. Tal vez, don Álvaro, en ese tema de seguridad, queríamos preguntarle más concretamente, porque uno siente hoy día, vamos a ver que hay como una desconfianza ya de la gente, inclusive hasta de salir, ¿verdad? O sea, claro. porque vos ves asesinatos en bares, o sea, en sitios públicos, ya hay víctimas colaterales. Usted ha hablado, entiendo, de contratar más policías, sí, ¿verdad? Pero concretamente, ¿qué acciones a corto plazo implementaría usted? Y queremos preguntarle también, ¿de dónde va a sacar recursos, don Álvaro? Porque el argumento que hemos tenido del gobierno es que no hay mucho de dónde coger. ¿Cómo lo harían? Sí, vamos por partes. Uno, efectivamente necesitamos más policías. Panamá, que tiene menos población que nosotros, tiene 29,000 policías y nosotros solo tenemos 13,000 en este momento. Hemos estimado que se puede formar una cantidad neta de policías, y digo neta porque hay unos que se van, entonces tenés que reponerlos. Una cantidad neta de policías de alrededor de 1,500 policías por año. Eso implicaría 6,000 policías nuevos durante 4 años, no el primer día, sino durante 4 años, y entonces llegaríamos a un nivel mucho más adecuado de 19,000 policías. Pero como acabo de manifestar, este sería solo el primer paso. Yo siento que para lograr un trabajo muchísimo más rápido de expandir nuestra capacidad de proteger a la población, debemos empezar a hablar de una gran alianza público-privada con las empresas formales de seguridad privada, que en este momento cuentan con 45,000 efectivos de seguridad privada y muchísima capacidad tecnológica. ¿Cómo haría esa articulación, don Álvaro, entre policía? Principalmente a nivel tecnológico. Digamos, estas empresas tienen una gran cantidad de videocámaras y nosotros podríamos generar lo que en la jerga se llama un centro C4, que es básicamente un centro tecnológico donde se recopila toda la información para, digamos, tener una muchísima mayor capacidad de prevención del crimen. Uh-huh. Ahora, eso uno puede entenderlo como una medida de corto plazo ante la situación, ¿verdad?, de homicidios y de inseguridad en general. Pero uno podría, don Álvaro, decir, bueno, ¿y cómo atacas la raíz del problema? Porque uno se va a la raíz del problema y uno dice, son jóvenes, muchos, ¿verdad?, que no tienen acceso a oportunidades, que no tienen, o su educación fue cortada por alguna razón, no tienen... inclusive se les corta oportunidades como el deporte. Hay una exclusión social. Sí, exacto, pero entonces, ¿cómo haría usted? Porque, por ejemplo, yo la vez pasada que hablábamos con don Marvin Taylor, le decíamos el caso de Limón, ¿verdad? Que uno no entiende cómo el gobierno no interviene en Limón, por ejemplo. Y ahí que hay tanto, digamos, potencial en el deporte, sería una herramienta para tratar de alejarlos de la droga y de estas situaciones. Pero, ¿cómo atacaría usted el problema de fondo? Sí, efectivamente nosotros siempre hablamos del tema de seguridad en dos caras de la moneda. Una, que es la que acabamos de hablar, de policía y también cárceles, porque ahí nada ganamos si se agarra al delincuente y lo sueltan porque no hay suficiente espacio en la cárcel. Y la otra cara de la moneda es la que usted dice, cómo creamos más oportunidades laborales y educativas para los jóvenes, cómo recuperamos los espacios públicos, porque reitero, es un tema de que la comunidad se conozca, se integre, y entonces
los espacios públicos tienen que ser limpios, bien cuidados, bien iluminados, con actividades culturales y deportivas, y entonces empieza a invitar a la comunidad a conocerse, a interactuar. Hasta hemos hablado en el equipo de hasta la necesidad, por ejemplo, de espacios para las mascotas, porque todos los que tienen mascotas en la comunidad van ahí, se conocen, ya se ven, si algún día pasa algo dicen, viste esto, viste lo otro, todo eso, todos esos espacios públicos recuperados para lo que sea cultura, deporte, mascota, van generando comunidad, y esa es la esencia de la seguridad. Don Álvaro, vamos a ver, usted habla de contratación de más policías, tal como decía don Barley, el argumento del gobierno es, no hay plata para contratar más policías. ¿Usted, en caso de llegar al gobierno, aflojaría la regla fiscal para contratar más policías? Así es. Mi lectura es que así como nos han estado mintiendo que la caja está quebrada, y no está quebrada, y ha tenido que venir la OIT, ha tenido que venir la Contraloría, han tenido que poner bajo juramento a la presidenta actual de la caja para que diga que la caja no está quebrada. Yo también he llegado a la convicción de que esos números fiscales no me están calzando. Pero eso de alguna manera no comprometería los acuerdos del gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Es que el tema de fondo es si esos números están diciendo la verdad, porque yo lo que le digo a la gente, ve, algo no me calza aquí. Por ejemplo, en pandemia era muy claro que donde hubo una enorme contracción de la producción, pues no alcanzaba para poder financiar las cosas y todo el mundo contrajo. Pero ahora el relato es muy extraño, es un relato donde te dicen, hay una economía jaguar, una economía que es potencia mundial. Entonces, no es que bien, tenemos una economía jaguar, entonces, ¿tenemos plata para salud? No. ¿Tenemos plata para seguridad? No. ¿Tenemos plata para educación? Tampoco. Entonces, ¿para qué sirve esta economía jaguar? Entonces, yo siento que está faltando dilucidar qué es esta desconexión entre una economía que aparentemente va muy bien y que además se había hecho el esfuerzo en los anteriores gobiernos de pasar reformas fiscales precisamente para que el crecimiento económico generara los recursos fiscales para atender las necesidades de la población, y sin embargo no estamos viendo esos recursos fiscales. ¿Qué está pasando ahí? Sí, recuerde, estamos en el 7003-1234 por si quiere hacernos alguna consulta. Sí, 7003-1234. Vía WhatsApp. Don Álvaro, sí, uno ve la economía, como el presidente Chávez lo dice, pues va volando, dice él, en números macros, ¿verdad? Hay cifras ahí que se pueden reconocer, otras no tanto. El tema es que, por ejemplo, uno ve zonas francas, aumentan, o sea, crecen muy bien, pero el mercado interno está muy entrabado, digamos. Y por otro lado, la OCDE dice las mujeres tienen muy poca incidencia en el mercado laboral. Así es. Y les cuesta mucho. ¿Qué va a hacer usted o qué propone usted en ese sentido? Por ejemplo, ¿pensaría en cobrarle impuestos a zonas francas? ¿Aumentaría impuestos? ¿Cómo trataría también de que el mercado interno se vuelva a revitalizar, digamos? Sí, yo iría más por la estrategia de revitalizar el mercado interno y también entender que, sin exagerar, la inversión pública genera un efecto multiplicador. No estoy diciendo que toda o que el dinero hay que gastarlo lo loco, jamás. Pero, por ejemplo, ustedes ahora me preguntaron por la regla fiscal. Yo soy un firme convencido en las reglas fiscales de oro, que ese es el término técnico, curiosamente, que básicamente vincula el ingreso y el gasto, y que si ustedes leen nuestra constitución política, esa es la regla que está en la constitución. La que hemos estado aplicando y que está vigente como ley es lo que se llama una regla de gasto, que tiene el gran defecto que le quita todos los incentivos al Ministerio de Hacienda para ponerle atención a los ingresos, y los ingresos se han desplomado, según me reportan, más de 400 mil millones de colones al año. Eso significa que durante esta administración se van a dejar de recaudar casi 1.5 billones de colones que se pudieron haber usado en educación, salud y ¿cómo se llama? Seguridad. Y entonces ahí la pregunta debe ser, ¿cómo reactivamos la economía doméstica?
cómo cambiamos los incentivos del Ministerio de Hacienda y el enfoque fiscalista actual para encontrar un mejor balance entre esa inversión social que, por ejemplo, pueden ser redes de cuidado para que esas mujeres que no están participando en la fuerza laboral lo puedan hacer emprendiendo o encontrando trabajos formales para buscarse el sustento. Entonces, eso es una reacción en cadena. Tener deprimido el sector doméstico, no invertir para que este sector doméstico se reactive, pues entonces estás en un círculo vicioso. Yo propongo movernos a un círculo mucho más virtuoso. No, Álvaro, usted decía que la Caja Costarricense del Seguro Social no está quebrada. Eso es lo que usted manifestaba. Pero hay otro problema, el pago de la deuda. Son más de 4 billones que el Estado le debe a la Caja. En caso de que usted llegue a la presidencia de la República, ¿cómo va a hacer para pagar eso? Eso es un proceso que cuando era presidente ejecutivo de la Caja, con responsabilidad, propusimos que la deuda se reconociese, pero establecer un sistema de arreglo de pago de aproximadamente unos 10 años. Entonces nosotros ya lo habíamos esquematizado y en realidad iba un poco más allá de eso, era una cosa mucho más integral, pero si lo describo así no ando muy largo de la propuesta. Y entonces yo lo que le digo a la gente, vean, si nosotros debemos a los banqueros de Nueva York, a los fondos de pensiones, a toda la gente que ha comprado deuda pública en Costa Rica, les debemos casi 60 puntos del PIB. Lo que el Estado le debe a la Caja es 8 puntos del PIB. Yo encuentro inverosímil que me digan que la deuda con la Caja es impagable cuando son 8 puntos del PIB y que la deuda que le tenemos a los banqueros de Nueva York sí se puede pagar cuando es 60 puntos del PIB. Entonces aquí nos están metiendo un cuento, no hay de otra. O sea, claro que la deuda de la Caja se puede pagar, lo que no se puede hacer es entregarla en efectivo de un solo, eso no se puede hacer y todos estamos claros en eso. Claro. Pero si lo repartís a través del tiempo, al igual que los 60 puntos del PIB que debemos a, digamos, todos nuestros acreedores están repartidos a través del tiempo, por supuesto que se puede y se debe pagar la deuda con la Caja. O sea, lo que don Álvaro plantea es pagos de polaco a la Caja. Básicamente sí, planteo pago. Sí, lo que pasa es que uno siente que este gobierno tiene otra visión, creo yo, como en el tema de la Caja, en el tema de educación también. Cuando uno escucha al ministro de Hacienda decir que es imposible invertir el 8% del PIB en educación, uno siente que es que hay otra visión de cómo hacer eso. Lo que pasa es que no han sido muy honestos, tal vez. Pero, don Álvaro, vea, en el tema de la Caja, porque, digamos, uno que pues le rebajan las cargas sociales y demás, yo tengo una hija de 5 años y uno prefiere, no es que solo prefiere, es que le queda mucho más a veces accesible y más fácil ir a un médico privado que ir al hospital, digamos. Y eso pasa hoy en todos los días. Y a eso hay que sumarle las listas de espera, ¿no? Sí, por eso. Entonces, es que uno siente que no hay como una propuesta de cómo eso pueda hacerse más efectivo, digamos, o sea, que sea para la gente usuaria realmente pues una satisfacción, digamos, o que se sienta por lo menos atendida y que pueda resolver su situación de salud. ¿Eso se puede cambiar, don Álvaro? ¿Hay alguna propuesta que usted busque reformar, digamos, en cuanto a lo interno del trabajo de la Caja? Sí, en general, digamos, el primer punto es que no estoy aspirando a ser presidente ejecutivo de la Caja otra vez, estoy aspirando a ser presidente de la República, digamos, eso claro, pero es una brasa caliente. Por supuesto, lo que pasa es que, claro, la gente me asocia mucho a la Caja, entonces hay como que hacer esa distinción en este momento. Por supuesto, nombraremos personas idóneas que compartan, ojalá en casi todos sus extremos, la agenda y la propuesta que yo siempre preví para la Caja y que construí cuando estaba ahí con mi equipo. Y la propuesta en esencia tiene varios elementos a considerar. Número 1, que lo más barato es la salud preventiva. Y esa salud preventiva implica aproximadamente unos 300 a 400 EVAIS adicionales, además de reforzar el tema de los ATAP. Luego, para ir solucionando las listas de espera de especialistas, tenés que hacer una serie de temas de gestión interna hospitalaria, pero sobre todo en el corto plazo tenés que cambiar el escalafón salarial
que ahora es en salarios globales, eso no se va a cambiar, en salarios globales, pero un escalafón salarial global que permita atraer y retener a esos especialistas, porque si los perdés son extraordinariamente caros y básicamente imposibles de reponer en el corto plazo. Entonces ese era otro tema que para mí era fundamental en la caja. Está el plan de infraestructura de la caja, que costaba más o menos 2.100 millones de dólares hacerlo durante los próximos 8 años. Pero yo las buenas noticias que les tengo es, aun si el Estado no le paga la caja por ahora, aún si le hace pagos de polaco, la caja tiene una solvencia financiera tan alta que solo el año pasado tuvo un excedente de 1.500 millones de dólares y el antepasado parecido. Entonces, en solo 2 años acumuló 3.000 millones de dólares de excedente, de ingresos sobre gasto. Entonces, como pueden ver, este monto era más que suficiente para resolver todos los problemas de corto plazo y mediano plazo de la caja, y por lo tanto, lo que está faltando en la caja es voluntad política, no es plata. Don Álvaro, en otro orden de temas, no nos vamos a concentrar en la caja, vamos a hacer una lectura general. ¿Usted está de acuerdo con la venta del Banco de Costa Rica? No, no es necesaria. ¿Jornadas 4-3? ¿Perdón? ¿Jornadas 4-3? Tenemos que encontrar un balance entre los logros de los trabajadores y las necesidades de ciertos grupos empresariales que requieren de jornadas productivas modernas. A mí lo que me inquieta con la 4.3, y lo he dicho en varios espacios, es que la 4.3 está pensada esencialmente como un instrumento de seguridad jurídica para el empresariado, pero en Zapote tenemos un gobierno que todos los días genera inseguridad jurídica. Hace escasamente 2 semanas atacó con extrema dureza al sector empresarial del país. Entonces yo lo que le digo a la gente, vea, yo con mucho gusto apoyo todo lo que sean leyes o reglamentos orientados a mejorar la seguridad jurídica, pero parece como que estamos tratando de mejorarla en el margen en vez de atender un problema político de primer orden, que es un gabinete. En algún momento lo dijo, aquí o nos ponemos de acuerdo todos, o sea, nos sentamos todos en una mesa y llegamos a un acuerdo, porque si no, bueno, no sé si vos te vas a pensionar, yo creo que yo no. No, yo menos. Sí, bueno, no sé de nada, pero que tú eres más joven que nosotros. Pero bueno, ¿qué hacer ahí, don Álvaro? Porque últimamente, bueno, unas semanas atrás o 10 atrás, se habló de aumentar la edad a 70 años, una cosa así, ¿verdad? Mejor seguir trabajando hasta los 80, ya se muere ahí. Sí. O qué hacer, o sea, invertir las pensiones, ¿qué ha ideado usted, don Álvaro? O mejor dicho, ¿usted está de acuerdo con esa propuesta? Bueno, primeramente sí está de acuerdo. ¿Está de acuerdo con esa propuesta de que sea hasta los 70 años? Mi primera lectura es que como el gobierno no quiere pagarle a la caja lo que le debe, entonces inventaron esto, aumentar la edad a los 70 años. Entonces si quieren culpar a alguien, culpemos al gobierno. Yo nunca propuse eso, y no estoy de acuerdo. Yo lo que propuse, y es un poco o mucho diferente, vean, lo que sí tenemos es muchísimos adultos mayores de 70 años en este país que no tienen pensión. Si usted cotizó para su pensión, pues entonces más que merecido llevársela a los 65 años. Pero si usted no tiene pensión, ¿qué hacemos con usted? Usted ya es una persona muy mayor para ponerla a trabajar. Claro. Entonces yo sí propuse una pensión básica universal. Esa siempre ha sido uno de los componentes de mi propuesta, que además la hice formalmente al señor presidente y nunca me la aceptó. La envié al Congreso, la compartí con la Contraloría General de la República. Entonces esto no es algo que yo lo estoy diciendo ahora acá. Ustedes pueden irse 2 años, 3 años para atrás y ver mis propuestas desde ese entonces. Y otro de los componentes, ese sí es un poco más complejo técnicamente, pero básicamente se inspira en el modelo sueco, que en mi criterio es uno de los más balanceados del mundo, porque combina la pensión básica universal con la pensión contributiva, con cuentas nocionales, que es un esquema que funciona muy bien para ajustar. Básicamente, para ponerlo lo más simple, sería que usted lo que aportó lo va a recuperar. Y entonces esa es la esencia del modelo sueco, y eso a mí me gusta mucho porque creo que básicamente lo que a la gente aspira, a tener una pensión digna, a que le garanticen un mínimo digno, pero fundamentalmente recuperar lo que aportó, y con creces, por supuesto. ¿Y la gente que de plano no pudo aportar nunca nada?
Esas son las que reciben la pensión básica universal, porque al ser universal, si no aportaste nada, recibís la básica universal. Si aportaste algo, ahí te metemos todo eso. ¿De cuánto sería ese monto? ¿El monto de esa pensión universal básica? Sí, en general, la básica universal siempre se pensó parecida a la actual, ¿cómo se llama? No contributiva, porque efectivamente es una no contributiva, pero la actual está limitada. Está limitada. Esta sería universal, pero... No, Álvaro. Sí, señor, adelante. Serían aproximadamente 82,000 colones la básica universal, pero por ejemplo, en el diseño mío, por lo menos el que yo propuse y con mi equipo, la básica de la caja, gracias a esta básica universal, sería del mismo tamaño que hoy si te vas a los 6.5. Si querés seguir trabajando, te empieza a subir mucho. O sea, la virtud del esquema que armé, mínimo tener lo que recibís hoy. Pero si seguís trabajando, te sube muchísimo. O sea, si la persona decide seguir trabajando después de los 65 años, y si puede hacerlo y si quiere, puede subirle la pensión. En algunos cálculos subía arriba de los 200,000 colones. Si ustedes empiezan de que era 140,000 colones la básica actual, es una subida de casi de 50%. Ok. ¿Tenías algo de...? Sí. Otro de los temas que evidentemente usted tendría que abordar si llega a casa presidencial sería el tema educativo. A ver, estamos en una crisis educativa, casi 3 años sin ruta de la educación. ¿Nunca la presentó, doña? Sí, no, nunca la conocimos. Doña Miles nunca la presentó, ¿verdad? No. Pero venimos de pandemia también. Sí. Bueno, dice que en realidad la educación pública nunca había estado tan mal, ¿verdad? Y yo creo que este gobierno, lamentablemente, ¿verdad? No ha logrado ninguna reforma, y más bien uno siente, don Álvaro, que otra vez las familias que pueden hacer el esfuerzo llevan a sus hijos a escuelas privadas o colegios privados, pero eso requiere un gran esfuerzo económico y no todos pueden hacerlo. ¿Qué hacer ahí? Porque uno también ve casos en otros países, don Álvaro, digamos de países de la OCDE, que no invierten tanto en educación pero tienen mejores resultados. Entonces pareciera también que, ¿verdad? No hay como justificantes a veces para esos recursos. Usted se ha planteado en alguna medida también redistribuir mejor los ingresos desde el punto de vista de eso, ¿verdad? De que haya más equidad, no sé, cómo mejorar el tema educativo. Sí, ahí hay que tener cuidado con las comparaciones tipo OCDE, porque muchas veces esas estadísticas están desfasadas varios años, 2, 3 años, y ese desfase es bien importante en el contexto actual, porque los últimos 5 años la inversión en educación se desplomó 25%. Entonces hemos pasado de haber estado acercándonos a 7,5, 8, ahora estamos debajo de 6. Entonces hay que entender también que se recompuso mucho el gasto dada la enorme contracción y congelamiento salarial de los maestros. El maestro promedio hoy está ganando entre 18 y 28% menos de lo que ganaba, digamos, prepandemia, por dar algún punto de referencia. Entonces hay como que tener eso en consideración, porque si no nos confundimos un poco de cómo está la situación hoy. Pero digamos, no se trata solo de salarios de los maestros, hablemos de las 850 escuelas que tienen desde hace años órdenes sanitarias, condiciones insalubres para los muchachos. Hablemos de las 137,000 becas, avancemos, que le quitaron a los muchachos, que no hay plata para comedores, que no hay plata para transporte. Hablemos de la saturación administrativa que están sufriendo en las escuelas. Y entonces en educación, sí, hay algunos elementos que uno podría reformar. Por ejemplo, yo al menos soy muy... estoy muy convencido que un programa de mentoría de los maestros que nunca ha existido en Costa Rica podría tener efectos muy interesantes. Lo hicieron en Polonia y les funcionó muy bien. Entonces podría ser el tipo de cosa que no la hemos intentado y de repente tiene un efecto importante. Pero a grandes rasgos esto es un poco a pellizco, ¿verdad? Ir resolviendo el problema. Por aquí el programa de mentoría, por aquí mejor infraestructura, por aquí tecnología. Esa barbaridad que hicieron de quitar toda la fundación Omar Dengo
y dejar a los niños sin acceso a tecnología justo en este momento cuando más se necesitaba, pues ese tipo de cosas son inaceptables y no se deben repetir. Don Álvaro, como economista, ¿se puede cumplir con el 8% para educación pública? Tendría que ser un proceso gradual, pero así fue la primera vez. La primera vez se aprobó desde el 2014 el 8% en la Constitución, y yo recuerdo que las Cortes fueron bastante, digamos, comprensivas en que el proceso de cumplir con esa disposición constitucional era bastante despacio, era lento, pero lo hacíamos. Cada año se incrementaba ligeramente la inversión. La diferencia es que ahora llevamos 7 u 8 años de estar recortando la inversión en educación. Entonces ahí sí parecemos, más allá de si el 8%, como alguna gente interpreta que es aspiracional, pero evidentemente es una aspiración a no estar reduciendo la inversión en educación, y ciertamente no cuando existen tantísimas brechas en las necesidades de los estudiantes. Sí. Don Álvaro, bueno, hay mucho tema, ¿verdad? Sí. La situación país está muy complicada y realmente es interesante abordar los detalles de cómo usted trataría de resolver todas estas cosas. Quiero enfocar un poquito la entrevista ahorita sobre lo que viene, que es la Convención de Liberación. Y bueno, preguntarle abiertamente, porque aquí hemos tenido a los otros precandidatos y todos han señalado que usted es como el elegido, ¿verdad? Como el candidato de la cúpula, le dicen. El candidato de la cúpula de Liberación. El bendecido. El bendecido. Entonces, ¿usted se siente así? ¿Se da ya por ganador, don Álvaro, de la convención? No me doy por ganador, pero estoy muy agradecido con las enormes muestras de cariño que he recibido recorriendo todo el país. Hemos estado ya en todas las 7 provincias, las hemos recorrido para arriba y para abajo, y una y otra vez he sentido un público muy receptivo a un mensaje propositivo, un mensaje orientado a una democracia que resuelve. Y yo tengo clarísimo una cosa: los que van a escoger son los costarricenses este 6 de abril. Esos son los que van a escoger el candidato de Liberación. No existe ninguna cúpula que lo pueda escoger. Yo no estoy con ninguna cúpula y por lo tanto mi vocación ha sido convencer al pueblo costarricense de que voten por este proyecto, de que una política mejor sí es posible. Pero hay algo muy interesante, don Álvaro, también en este camino de la convención del 6 de abril, a usted también se le cuestionó muchísimo el tema de su militancia. Se decía que no tenía los 2 años que pide el estatuto, que no es liberacionista. Se hicieron una serie de señalamientos, sí. Entonces tal vez aclarar esos temas, don Álvaro. Sí, de hecho, ahora que trae eso a colación es curioso porque contradice directamente lo otro, ¿verdad? Como soy no liberacionista, pero también el escogido por la cúpula liberacionista. Entonces lo que yo creo es que lo que está ocurriendo ahí es que soy un fenómeno diferente, soy una cosa nueva que no la entienden bien otros de los actores políticos, y entonces de ahí yo vengo de un mundo mucho más técnico, un mundo de hacer propuestas, de elaborar política pública, y obviamente ahora ha sido muy grato llevar esa lucha técnica que hice principalmente en el escenario de la caja a una lucha por nuestra democracia, una lucha por todos los problemas que aquejan a los costarricenses. Y ciertamente lo de la militancia fue muy simpático, sí, porque yo incluso participaba en eventos de la Juventud Liberacionista hace 14 años. Y nunca me he salido del su partido. Padre es un gran referente del Partido de Liberación Nacional, ¿verdad? Don Álvaro Ramos. Don Álvaro, quiero preguntarle también, vamos a ver, don Gilbert Jiménez, usted inclusive lo dijo abiertamente, que le pareció un error, ¿verdad?, haber puesto ese castigo a don Gilbert que le impidía, digamos, de alguna forma participar en la convención. Bueno, finalmente el tema fue zanjado. Sí, por el Tribunal Supremo de Elecciones. Y don Gilbert va a poder participar. Quiero preguntarle, eso que anda en redes sociales de que vamos a apoyar al turqueso, porque así lo dice, y él mismo lo dice, sí, dígame el turqueso. Digamos, los troles chavistas invitan a la gente a ir a votar por él, porque inclusive lo llaman el candidato más débil, y que con eso pues vamos a terminar de matar a la Liberación Nacional. ¿A usted eso le genera alguna preocupación o lo ve como una chota, o qué piensa de eso?
Sí, yo lo que creo es que es afortunado que Liberación Nacional sea un partido con una convicción tan democrática que abre su convención. Y este riesgo siempre se corre, que entre gente que en vez de querer ayudar a Liberación Nacional o apoyar a aquel en el que más cree en el Liberación Nacional, pues quiere hacerle daño a Liberación Nacional. Pero yo creo que es un mal necesario, porque nosotros estamos invitando a todos los costarricenses liberacionistas o no liberacionistas, a que vengan y apoyen un proyecto en el que creen. Ahora sí, yo sí he insistido, mire, si no cree en el proyecto, vote por otro partido, no hay ningún problema. Pero ¿para qué va a venir a hacer algo en Liberación? Pero bueno, hay algunas personas que han decidido que esa es una campaña que les causa interés o hilaridad o no sé qué otros elementos. Y sí, simplemente me parece que es mejor haberlo tenido abierto, darle a todo el mundo la oportunidad de votar y correr un pequeño riesgo de que algunos votantes lo que quieran es hacer daño. Pero le preocupa esa situación, ¿no? No me preocupa. Don Álvaro, le hemos preguntado también a todos los precandidatos cómo se están financiando, cómo está usted haciendo para financiarse. Sí, nosotros, bueno, la primera parte, la inscripción, la financié yo de mis ahorros. La segunda parte, ya propiamente la campaña, sí hemos recibido muchas pequeñas donaciones. Entonces, por ese lado hemos estado muy tranquilos de que nuestro proyecto, primero es un proyecto muy austero. Hemos gastado comparativamente poco dinero a la fecha. Sí lo hemos ido logrando financiar con muchas pequeñas y medianas donaciones. Y ahora, vamos a Liberación, bueno, nunca ha podido ganar en segunda ronda, ¿verdad? No. En parte yo uno podría, digamos, de lo que dicen los analistas es que han tenido candidatos muy malos, ¿verdad? Por ejemplo, que al final la gente... que no hacen clic con la gente. Sí, exacto. A usted, digamos, también no sé cómo han analizado esto, porque en las encuestas lo que hablan es que la gente ya no tiene un partido, o sea, no se decanta tanto por un partido, ¿verdad? Liberación ha perdido mucho voto duro, que llaman, y ahora se vota por figuras. Entonces, bueno, ahí se podría explicar de por qué Chávez llega al poder, ¿verdad? Con su populismo y su anti-establishment y toda esta cuestión. ¿Usted se ve una segunda ronda con el candidato del gobierno? ¿Lo ha analizado desde esa perspectiva? Ok, ya. Sí, pensé pero quiere decir enfrentando. Sí, claro, sí, enfrentando, sí. Que todavía no sabemos quién es. Bueno, no se sabe, se presume. Podría ser que sea doña Laura o Mauricio. O Mauricio, no sé. Pero bueno, en ese escenario, don Álvaro, una segunda ronda. Sí, usted indica que si nos vemos en una segunda ronda con un candidato, bueno, obviamente nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos por persuadir a la población que tenemos un proyecto político fresco, innovador, orientado a resolver los problemas de las personas y que nos darán su confianza desde el 1 de febrero. No, Álvaro, vea, ya casi nos tenemos que ir, pero se me queda una y esta es esencial. ¿Qué piensa Agenda Viva de este proyecto que nació y que anda a decir Agenda Viva? Este proyecto que circuló con distintas figuras, incluso ahí estuvo Miguel Guillén. ¿Usted es parte de ese proyecto? No, yo no soy parte de ese proyecto, sin embargo, me parece maravilloso que la sociedad civil tenga muchos espacios para construir propuestas y, por supuesto, aunque quizá no compartamos algunas o muchas de las propuestas, merecen ser escuchados y serán escuchados por nuestro proyecto y eventualmente por nuestro gobierno. ¿Podría jalarlos a su precampaña o su campaña? Ciertamente conversaría con ellos, no sé, hablarlo sería la palabra. ¿Usted ha leído en parte las propuestas o los puntos que ellos dieron a conocer? ¿Tiene alguna, digamos, similitud con esas ideas, con lo que ellos han... No he tenido oportunidad. No ha podido verlo. Okay. Ahora, don Álvaro, para una segunda ronda o una primera ronda, ¿usted le gustaría ir en coalición? A ver, en coalición el término formal no se puede. Bueno, en pacto. Si queremos construir alianzas o pactos, el partido lo autorizó en la última Asamblea Nacional y ciertamente buscaremos los espacios de aquellos que compartan afinidad por este proyecto de una democracia que resuelve problemas. Entonces no descarta pactos. No descartamos pactos.
don Álvaro Ramos, precandidato de Liberación Nacional. Se nos fue rápido, don Se nos fue muy rápido, pero le agradecemos mucho el tiempo. Esperamos que el próximo 7 de abril, 7, ¿verdad? Sí, el 7. No, es que el 7 es lunes. El 7 es lunes. Queremos verlo aquí si usted gana. Domingo 6 de abril. Domingo 6 de abril la convención, sí. O sea, hay que mañanear de 8 a 6. Bueno, nosotros vamos porque tenemos que trabajar. Sí, no, por supuesto. Sí. ¿Vas a votar? No. Mira, no sabes todavía. No. Bueno, le agradecemos a don Álvaro su presencia aquí, don Álvaro, muy agradecidos por el tiempo. A ustedes, don Aarón y don Barley, Muchas gracias por estar acá. Esto fue Asiento Extra, venimos a un corto noticioso. Ahora sí, don Barley, repetición de este programa a las 8 de la noche y a las 10 también. Y queda en YouTube, por si alguien quiere YouTube también. Pegar una revisada. Entonces, muy buenas tardes, buenas noches, muchísimas gracias. Chao. Las 2 de la tarde, 45 minutos, muy buenas tardes. Está lloviendo en el Valle Central en este momento, en algunos lugares con mucha intensidad, hay bloqueos, hay colapso mejor. En algunas vías, por ejemplo en la General Cañas, estamos viendo imágenes de la cantidad de vehículos y del bloqueo. Está hecho, en este momento es un verdadero, ¿cómo se dice? Se han estacionado los vehículos prácticamente como consecuencia de la cantidad de carros a esta hora. Acaba de terminar una entrevista con el precandidato de Liberación Nacional, don Álvaro Ramos, aquí en Asiento Extra, que califica como muy afortunado que Liberación Nacional abra las puertas de su convención a cualquier líder o cualquier votante de cualquier partido, con el riesgo de que haya gente que quiera hacerle daño a su propio partido. Dice que es un mal necesario. Noticia que se produce después de esta entrevista. Y otra noticia importante hoy tiene que ver con la Asamblea Legislativa y específicamente la Comisión de Cartago, que han aprobado ya una moción para pedir al auditor del Ministerio de Obras y también a funcionarios de la ANAME para que hablen o hagan referencia a los intercambios de taras y de la lima por un informe de auditoría que fue divulgado la semana anterior. Han advertido en el documento sobre condiciones que han sido ya detectadas como la iluminación, también la falta de señalización en algunos lugares, desniveles que también podrían ocasionar accidentes graves, especialmente con los peatones y los conductores, y también las barreras de protección que están ausentes en algunos sectores o mal ubicadas en otros. Toda esta denuncia, por esa razón estos diputados de esta Comisión de Cartago han aprobado la moción para convocar a el Ministerio de Obras y la ANAME para que expliquen esa situación. Noticia importante que tiene que ver básicamente con la gente de Cartago. También en el tema político, el Frente Amplio no tiene candidato, pero no descarta no tenerlo. Esto es porque cambió la modalidad de elección de las personas que irán a la papeleta de diputados y buscan ahora a nivel nacional que se escoja a los representantes. La agrupación no tiene en estos momentos un candidato definido, como lo dijo Jonathan Acuña esta mañana en el programa Desde Buena Mañana, pero mantienen el diálogo con otros sectores. Escuchémoslo. Claro, y estamos en un proceso de diálogo muy intenso desde hace muchos meses con diferentes sectores sociales, organizaciones sociales, con organizaciones de sociedad civil, y eso creo que nos permitirá construir no solo esos puentes, sino llegar a acuerdos con todos esos sectores y que podamos integrarnos en la campaña, efectivamente. Sí, es decir, es vital. La posibilidad de que es posible que el Frente Amplio no tenga candidato, sino que apoye candidato de otro. Esa puerta está abierta. Eso no está definido. De momento, pues avanzamos a la elección de nuestra candidatura a la presidencia, pero nos encontramos en diálogo con muchos sectores. Entonces, no le puedo decir que sea algo que esté sobre la mesa como una posibilidad que no llevemos candidatura a la presidencia. En este momento, todo está planteado para que llevemos una candidatura a la presidencia del Frente Amplio. No obstante, estamos en proceso en todo, ¿verdad? Al día de hoy vamos a llevar candidatura a la presidencia, pero estamos en diálogo con diferentes sectores y ya veremos si surge alguna otra posibilidad. Pero al día de hoy el Frente Amplio va a llevar candidaturas a diputados y diputadas y va a llevar candidatura a la presidencia elegida de manera democrática. Claro, abre esa posibilidad el diputado Jonathan Acuña, pero hablando con analistas políticos, una de ellas, doña Katia Benavides, sobre la posibilidad de que en algún momento, producto de las alianzas del Frente Amplio con cualquier partido, el Frente Amplio renuncie a tener su propio candidato. Es una posibilidad, bueno, por lo menos remota, lo que respondió ella.
No, no me lo imagino. Entiendo que la asamblea que se celebró este fin de semana fue para definir la fecha de su convención interna, que al menos entiendo que va a ser cerrada para definir quiénes van a ser esos candidatos en esa papeleta presidencial y también quién va a ser los candidatos y candidatas a la papeleta de diputados por el Frente Amplio. La semana pasada lo hablaba con Lorena, que es interesante ver estos temas, cómo definieron una agenda, definieron unas prioridades con el lanzamiento de Agenda Viva. Uh-huh. Sin embargo, tenemos que entender que existe la posibilidad de que se haga alguna coalición política, pero a veces tenemos tantos egos, ¿verdad? Tantos nombres que quieren ser los que encabecen esa política electoral, que muchas veces eso es lo que no permite que se hagan esas coaliciones, a pesar de que hay una agenda que ya ha sido conversada, que ya ha sido hablada y que lo que dan es algún punto de partida y una base para el tema de estas conversaciones. Las 2 de la tarde, 51 minutos. Hoy el Tribunal Supremo de Elecciones también fue noticia por una razón. Doña Marta Castillo, que es la jefa del Departamento de Registro de Partidos Políticos, dice que los partidos que han o pretenden inscribirse para participar en el proceso o en los comicios del próximo año han presentado documentación, por ejemplo, con muchos errores, con falta de información, irregularidades en las firmas de adhesión presentadas, errores ortográficos, etcétera, etcétera. Eso lo confirmó doña Marta Castillo, quien ha dicho que tras la notificación de inconsistencias, tienen 15 días estos grupos políticos para presentar las correcciones que sean necesarias de todos estos errores que cometen. El proceso como tal, 15 días hábiles, hay que decirlo. Y para presentar estas solicitudes de inscripción, como sabemos, ya venció el 31 de enero y el plazo para resolver el proceso se vence hasta el 31 de julio. Es decir, tienen todos estos días para hacer esas correcciones. Pero repito, lo que los partidos han presentado en las solicitudes. 1, por ejemplo, inconsistencia en los estatutos. Ahí, bueno, están cometiendo errores al presentar esos documentos, pero también errores ortográficos enormes. Hay falta de información, todo eso lo pueden corregir los partidos, pero quizás alguien estará diciendo cómo es posible que se presente un documento ante el Tribunal Supremo de Elecciones con errores ortográficos y con falta de ese tamaño. Tiene tiempo para corregirlo, pero esto previamente, por lógica piensa uno, debería estar absolutamente listo, corregido como debe ser. Eso es un pronunciamiento que ha hecho hoy entonces el Tribunal Supremo de Elecciones sobre este proceso. Y esta semana que está comenzando es clave por los anuncios que hizo el partido del gobierno y principalmente su jefa de fracción, doña Pilar Cisneros. Como sabemos, ella, con respecto al proyecto que quiere crear el Parque Natural Urbano, nada más como regla avisada, guerra avisada, no mata soldado, dice por ahí el refrán popular. Entonces está diciendo o anunciando que va a bloquear el trabajo en la Asamblea Legislativa. Nada más para que ustedes lo sepan, comillas, señores diputados, vamos a reiterar absolutamente todas las mociones. Vamos a presentar revisión y eso va a significar la paralización del plenario no sé cuánto tiempo, pero de una vez quiero ser franca y quiero ser honesta y vamos a hacer eso con este proyecto de ley, dijo doña Pilar Cisneros la semana anterior. Es decir, esta semana es cuando se pueda producir ese proceso. ¿Por qué razón? Y se lo preguntamos a la analista Katia Benavides, ¿cómo es posible que un diputado logre bloquear todo el trabajo de la Asamblea Legislativa? Si es un problema que tiene el esquema, la forma como funciona la Asamblea Legislativa, o pues obviamente también si esto es la fuerza de un solo político. Y doña Pilar dice, voy a defender mis mociones, ya que no tuve la oportunidad de hacerlo en la comisión, lo voy a hacer en el plenario. Está en todo su derecho de hacerlo. Sin embargo, aquí lamentablemente, y aquí es donde todos los ciudadanos decimos por qué se pueden trabar un órgano como el plenario legislativo, que tiene ahorita más de 400 proyectos en su orden del día que pueden ir avanzando,
por un proyecto donde solamente un diputado podría presentar X cantidad de mociones. Le voy a dar otro ejemplo. Hay un proyecto que es presentado por el Partido Unidad Social Cristiana, que tiene que ver con los medicamentos, y presentaron aproximadamente como 165 mociones de reiteración. Y estas mociones de reiteración se tienen que ver en el plenario y discutir. Entonces, un proyecto como estos podría venir a alargar muchísimo la discusión en un órgano como el plenario legislativo, donde constantemente se rompe quórum, donde el diputado tiene cierta cantidad de minutos para defender la moción, y se alarga muchísimo la discusión, y todos los temas que siguen ahí pendientes, los otros 399 o más, se tienen que seguir esperando. Entonces es cuando los proyectos pierden la viabilidad política. Son las 2 de la tarde, 56 minutos. Este es el balance de las noticias más importantes hasta el momento a nivel nacional. La política, como está en este momento, ya no es que está lloviendo, está cayendo un baldazo aquí en el Valle Central. Tengo 30 segundos. Tía, venga, corra, rápido. ¿Qué tiene hoy? Mucho que contar. Ya casi empieza. Tengo un minutico. A ver. Muchas ¿Cómo gracias. está, tía? Bien, ¿Cómo va todo, Henrito? Muy bien. Yo feliz de verte siempre, saludarte también. Y te voy a preguntar, ¿cómo van esas gripes? Bien. Sí. ¿Todo bien? No, ellas están bien, yo soy mal. Las gripes a todo mecate. Ellas bien. No, muy bien, yo estoy protegido. Bueno, tenemos un médico que nos va a hablar de la incidencia de la gripe. Y vea esas lluvias. En un día como hoy, que solo dan ganitas como de estar en las cobijas y tomarse un chocolate caliente. De arrunche. ¿De arrunche? Así se llama, cucharita. En cucharita, eso. En buen tico sería entrepiernal. Puede ser. Cobijas con orejas. Otra dijo piernoctando. Piernoctando. Mucho que contar. Sí, vamos a hablar también del poder de creer. Yo creo que lo que podamos imaginar es posible hacerlo, y eso es importantísimo. Iniciando la semana para que la gente esté muy motivada a meterle mucho combustible a esos sueños, anhelos, proyectos, para que se conviertan en una realidad. Bueno, ya está Fran con las noticias también. Maureen, un abrazote. Igualmente, que les vaya muy bien hoy. Ya casi al aire. 2 de la tarde, 57 minutos. Adiós.